Hoy tenemos las luces rojas porque Derek McInnes renunció como entrenador del Aberdeen. Comenzamos. Bien, tengo la misma ropa que el video del Rangers porque lo estoy grabando en el mismo día y casi a la misma hora prácticamente. Tenemos las luces rojas ya preparadas porque Derek McInnes renunció como entrenador. Pero antes que nada, primero suscríbanse al canal para seguir informados del fútbol escocés y de todo lo que rodea al fútbol escocés. Entonces, primero que nada, vamos a contar un poquito qué pasó, por qué renunció, cuáles fueron los motivos de la renuncia de Derek McInnes. Primero, la renuncia viene luego de unos muy malos resultados, no seamos tontos. Los resultados del Aberdeen fueron muy malos en este 2021. Creo que llevan solamente 2 victorias en lo que va de año. Creo que 5 goles marcados, si no estoy mal. Y realmente es dramático lo que está pasando con el Aberdeen. Un equipo que estaba pensado para romper ese top 2 entre Rangers y Celtic. Pero cuando Rangers apareció en lo que sería el escaparate, prácticamente desapareció la pelea, la disputa entre Rangers, Celtic y Aberdeen. Realmente el Aberdeen se quedó muy atrás de su objetivo primordial, que era romper ese top 2, y no lo pudo. Es verdad que sin el Rangers en la liga estuvo segundo clasificado, que sí ganó Copa, pero una vez que se metió el Rangers en la liga, pudo estar un año por encima del Rangers, pero al siguiente ya es que no pudieron aguantar y se cayeron. Un Aberdeen que estaba construido para romper el top 2 nunca lo pudo lograr, estando Rangers y Celtic en la misma división, excepto el primer año del Rangers en la primera, luego de 10 años. Pero bien, Derek McInnes es un histórico realmente, lleva ya 8 años, luego de 8 temporadas, termina renunciando en el cargo de entrenador del Aberdeen y nos deja poco y nada realmente. Un Aberdeen que es verdad que mantuvo una regularidad, y eso es muy destacable por parte de Derek McInnes, que mantuvo una regularidad entrando en competición europea, en estar tercero, segundo, mantuvo esa regularidad que se le pide a un equipo como el Aberdeen, se le pide a un proyecto como el Aberdeen y se le pide a un entrenador como Derek McInnes, que la verdad supo mantener esa regularidad a lo largo de las temporadas, llevando a competiciones europeas al Aberdeen, que bueno, nunca había tenido esa constancia en toda su historia, o bueno, había tenido muy pocas veces esa constancia en toda su historia de entrar en competición europea. Derek McInnes ganó la Copa de la Liga en 2013, en 2014, y si hacemos un balance real de los resultados del Aberdeen, podemos decir que ha sido una gestión entre regular y buena, porque obtuvieron un título que es la Copa de la Liga, y además se convirtieron en regulares en competiciones europeas. No con un buen rendimiento, no seamos distraídos en eso, pero sí que entraban en competición europea asiduamente durante el cargo de Derek McInnes. Ha sido despedido por los malos resultados, como ya les dije, 2 victorias y 5 goles en todo lo que va de 2021, y la afición estaba presionando para que salga Derek McInnes, y también, en estos días se estuvieron reuniendo Derek McInnes y la directiva del Aberdeen para, separar sus caminos y que, todo salga en buenos términos entre los dos. Creo que, si no estoy mal, leí en la página oficial del Aberdeen que Derek McInnes agradecía al club, agradecía todos los años, y realmente hizo un gran trabajo, no seamos distraídos en eso, no cambiemos la mirada en eso. Ha hecho un buen trabajo. Los fans del Aberdeen, es verdad que en los últimos tiempos no se podía, no era aguantable ya este proyecto, pero realmente hizo muy buen trabajo con los Dons. Pero eso sí, todos los ciclos tienen un fin, todos los ciclos llegan a su final, y este es un ciclo que duró mucho, que se extendió demasiado y que creo que no era el final más digno para este ciclo, que fue muy bueno
por parte de Derek McInnes. Creo que yo lo habría cortado antes porque realmente jugó muy mal los últimos tiempos. Realmente, sobre todo este tramo de la temporada, bueno, en la temporada general, yo notaba el equipo que se encerraba muy atrás y cuando tenía la posesión, porque hay clubes que te ceden la posesión, hay equipos que ceden la posesión, yo veía muy perdido al Aberdeen con la posesión. Con la mayoría de la posesión no sabían cómo manejarla, no sabían cómo utilizarla de la mejor manera posible, porque uno puede tener una posesión, pero si la posesión no es efectiva, no sirve de nada. Y después veíamos partidos que eran 21% de posesión para el Aberdeen y que el resultado era, bueno, desastroso, obviamente. Un equipo que aspira a romper el top 2 no puede permitirse esto. Un equipo que aspira a romper el top 2 no puede tener 21% de posesión contra el Rangers. Es verdad que el Rangers de esta temporada es una locura, es una bestialidad de equipo, pero no podés tener 21% de posesión cuando estás peleando por romper ese top 2 que tanto soñaste pelear. Entonces, los últimos tiempos de Derek McInnes fueron muy, muy malos. No solo a nivel de dirigencia, que la afición tampoco ya lo quería, que ya realmente, como digo, se extendió muchísimo el ciclo, sino que a nivel de juego fue muy malo también la última etapa de Derek McInnes. Entonces ahora queda ver quiénes van a hacerse cargo de la dirección técnica la próxima temporada, ya que si no estoy mal, ¿cómo se llama este señor? Sherin o bueno, se va a hacer cargo como director técnico interino y ya dijo la directiva que van a buscar un reemplazo para empezar la próxima temporada, porque hay jugadores que se quedan sin contrato y que van a tener que hacer una reestructuración completa para seguir con los objetivos del equipo, que, como vuelvo a repetir, es romper el top 2. Pero bien, vamos a ver en los próximos días, tal vez después de los videos del Rangers, después de un video muy bueno que es sobre historias del fútbol escocés. Luego de esos videos vamos a ver cuáles son los candidatos claros que hay en la palestra para reemplazar a Derek McInnes y ver qué puede hacer cada uno de ellos. Pero bueno, es un video cortito contando un poquito qué pasó con la despedida de Derek McInnes. Esperemos que en un futuro le vaya bien a Derek McInnes en su próximo trabajo, que ha hecho un muy buen trabajo con el Aberdeen, y esperemos que le vaya bien. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y compartir. Nos vemos en un próximo video y chao.